a pagar, ¿no? Un coche de 10 años, auténtica locura, porque el plan Prever, ¿se acuerdan de este plan Prever? Ahora es plan PIBE y PYME y PIMPI, o sea, que cambia tan rápido, vivimos en un mundo acelerado. El plan Prever, un coche está muerto cuando tiene 10 años, y yo todavía estoy pagando. ¡Loco! ¿O no? Creamos nuestras propias circunstancias. Hablamos un momentito de felicidad y terminamos para hoy. Yo lo veo negro de cosas y hay gente que dice, pues yo lo veo bien. La misma situación. Hay un señor, espera un momentito, hay un señor, Henry Ford, el inventor de los coches Ford, decía, ¿escucháis la frase? Era un hombre muy famoso y muy inteligente. Yo he estudiado horas y horas para repetir esa frase de él, imaginaos, y yo tengo que hablar como él. Él decía que la gente que piensa que la cosa es muy difícil, tiene toda la razón. La misma gente que dice que la cosa es más fácil, también tiene toda la razón. Los dos están en lo cierto. Y digo, espera un momento, yo no voy a estar así. Hay gente que dice que la cosa está muy difícil, tiene la razón, y la misma gente mirando lo mismo dice que está muy difícil, también tiene la razón. Claro, hay empresarios, ¿captáis un poco? Hay un empresario y me contrata y dice, mira, yo te voy a pagar y todo eso, y yo, mira, va a ser muy difícil cambiar mi gente, mi equipo, muy difícil, y ya sabes lo que le respondí. Tienes toda la razón, vamos a tardar mucho. Pero Rudy, yo no te acabo de pagar, pero yo, no, bien, pero va a ser muy difícil, tienes toda la razón, va a ser muy difícil porque tú ya lo estás diciendo, tú ya creas tus propias circunstancias. Si tú ya dices que va a ser muy difícil, difícil será. ¿Captáis esto? AMP es la actitud mental positiva, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que ver, lo que tenemos que intentar hacer, esto no es teoría, si uno se quiere aplicar esto, quizás puede ver el mundo un poquitito más rosado, como esto, ¿vale? Mira hacia el futuro, mucha gente mira hacia el pasado. Lo que pasó ayer con todo el dinero del mundo, os aseguro, si hay una cosa clara en esta vida, lo que pasó ayer o hace media hora ya nunca más volverá. Es tan simple la vida. Y si no, mi niña, pero ya pasó, y ya está, ¿no? Tan simple. Nosotros tenemos que mirar o intentar mirar hacia el futuro. Pensar, cuando hay un problema, pensar en una solución. La gente no piensa muchas veces en la solución. Se lamenta, se queja, se autovictimiza, pero no piensa en la solución. Detrás de cada problema siempre hay una solución. La gente dice, bueno, si no hay solución, tampoco hay problema, ¿no? Seguimos. Incrementa tu energía y mejora tu estado de ánimo. ¿Cómo podemos, cuando los bajones tenemos, y cada uno aquí tiene bajones también, yo igual, cómo podemos a veces incrementar nuestra energía y subir nuestro estado de ánimo? Escucha cosas que te aportan y te enriquezcan. Cuando yo voy a pedir un cortado, y digo, hola, mi niño, un leite, y dice, hola, la cosa está chunga. Yo, espera un momentito. Lo he pedido con galleta, no con un trocito de mierda que yo no quiero. Fíjese usted, yo no soy partícipe. Sí, pero bromeo y no. Hay muchos empresarios de atención al cliente y dicen, ¿cómo lo hago? Entra la señora Pepe, ¡ay, mi niña! Estoy malito y la cosa está y el viento. Y yo, usted se está quejando del viento. Pero ¿dónde coño quiere vivir si se está quejando del tiempo de Canarias? Es el mejor clima del planeta. Usted está mal. Tú, tranquilo así. Mucha atención al cliente, la gente no sabe parar. La gente dice, mira Rudy, cuando la gente viene así, ¿qué hago? Bueno, ¿sabes lo que no tenéis que hacer? Cuando alguien viene lamentándose así, ir con esta persona, porque las lamentaciones no ayudan a nada. La gente dice, no, pero yo me enfado y yo me siento como, lo he dicho, mentira. ¿Hay alguien aquí una vez se enfadó muchísimo? Bueno, yo, ¿no? Cuando yo me enfado muchísimo, un segundo después me siento peor. Mejor no, coño. Me siento peor. A mí no me gusta, me siento mal. Significa lamentándome de las cosas, yo no me siento mejor. Significa no lo hagas, ¿no? Asista a cursos y seminarios, ya lo estáis haciendo, es acto cumplido. Acerca de las personas adecuadas. Muy importante. Eso significa a la tía Fabiola. Lejos. Si bien la botaba, las chafiras. Visualiza tus objetivos. Hay mucha gente cuando les pregunto, y solamente puedo hablar un poquito de esto hoy, pero tendría que hablar una hora de esto. Objetivos al final tiene que ser EMAC.
EMAC viene de 4 letras, de 4 palabras. Objetivos son objetivos si son específicos. Yo pregunto a la gente, ¿tú qué quieres hacer? Y yo, un montón de cosas. Y yo, eso no es específico. Bueno, yo hoy, mira, yo soy ama de casa, me siento un poco mal, hoy quiero hacer la compra sola y quiero caminar con mi hija en el parque X. Esto es específico, ¿vale? Objetivos son objetivos y son medibles. Hoy quiero yo correr 10 kilómetros, se puede medir. Si no lo podemos medir, no es objetivo. La A de alcanzable. Mucha gente en esa sociedad tan competitiva, esto ocurre, os voy a dar un ejemplo clarísimo, yo también, final de diciembre, turrón, jamoncito, pizarricito, y yo, cuando empieza el año nuevo, me voy a apuntar en inglés. Sí mismo. Al gimnasio. Me voy a bajar 5 kilos y vale, el 15 de enero, en inglés no me va muy bien. Ay, mi niña, esos dulces tampoco me van muy bien, ¿no? Ponemos objetivos inalcanzables. Si ponemos objetivos no alcanzables, no hay objetivo. Y la C es de compatible. Las cosas que nosotros queremos tienen que ser compatibles con nuestros valores y principios. Termino. EMAC. Específico, medible, alcanzable y compatible con valores y principios. Adiós. Chao, chao. Vale. Alimenta tu mente con imágenes y experiencias positivas. Mucha gente se alimenta con imágenes muy negativas. Tienen cosas atrás que ocurrió cuando tenía 7 años. ¡Ay, mi niño lo veo todavía aquí! Y yo, bueno, recuerda algo positivo también que pasó. Tan simple es. Seguimos aquí. 4 columnas de la felicidad. Realmente es básico para la construcción de la casa. Felicidad, el techo de la felicidad se mantiene por 4 pilares. El primer pilar es tener unas relaciones satisfactorias. Significa las personas que tenemos al lado que los respetemos. Y muchas veces todo lo que me pasa en la sociedad lo paga mi mujer. Porque tengo mucha confianza, coño. La quiero mucho, pero claro, es que ¿dónde puedo yo quejarme? En casa. Ten mucho cuidado con esto. Disfruta de tu trabajo, a la gente que lo tiene, ¿no? Consigue la independencia financiera. Hay un tabú en esta sociedad que ganar dinero es malo. Yo pregunto a todos los empresarios, hoy lo pregunté a un empresario en La Laguna y digo, ¿para qué empezaste tu negocio? ¿Sabes lo que me cuenta? ¿Para qué empecé mi negocio? Bueno, vamos a pedir un costado porque está muy difícil. Y yo, mira, ¿para qué? Y dice, bueno, para atraer a los clientes. Mierda. Contéstame. Y dice, bueno, para crecer, para hacer lo que me gusta. Mierda. No es verdad. Los empresarios, Sociedad Limitada, SCP, SLU, SA, SCP, los autónomos, emprenden una empresa para ganar dinero. ¿Qué es? Ay, mi niña, pero yo me siento muy mal cuando me hablas de dinero. Bueno, peor cuando digo mala factura, ¿no? Sí, pero conseguir la independencia financiera es parte de la felicidad, porque muchas preocupaciones tenemos cuando no tenemos eso. Vigila y mejora cada día tu estado de salud. ¿Quién de nosotros? Por eso soy corredor, pero también para liberar la mente, canalizar esto y para estar en forma. Yo no podría ser el mismo hombre, hacer lo que hago, si yo no estoy en forma física. Un bisbal, cuando ando explorando, esto corre cada semana 4 o 5 veces para el gimnasio. Si no, no canta tan bien. ¿Quién de nosotros cada semana 3 veces hace mínimo media horita de caminata y todo esto? En Gran Canaria hay una circunvalación de Santa Lucía, el escenario, se llama la ruta del colesterol. Pero es muy importante, no para bajar el peso solamente, pero para bajar el peso en la mente, liberarnos, ¿ok? Seguimos. Mira un momentito arriba, porque algo pasó. Ay, mi niña. Empezamos también. Os voy a enseñar un vídeo y voy a terminar con esto, son las 9:30. Hay un señor que sí es negro, lo siento mucho, Will Smith, quizás conocéis. Will Smith ha hecho una película que trata de esta casa de los 4 pilares. Han hecho una película, espera un momentito, han hecho una película, se llama En busca de la felicidad. ¿Ok? Miramos un momentito, pero antes de ponerlo, ¿podemos apagar un poquito la luz? Sí, puede ser. Fátima la otra.
Vale, En busca de la felicidad, Will Smith. En la mano de Michael Jackson. Ay, mi niña. Empezamos tan bien. Bueno, sobre las 2 está arreglado. No sé hemos estado aquí esta mañana probando y todo, ¿verdad? ¿Veis? ¿Verdad? Sí. La tecnología. ¿Perdón? La tecnología. Sí. Pero no se aceleren más. Paciencia. Nos alegramos mucho.
Río.